presenta. Bueno, nos da muchísimo gusto recibir en este espacio al consejero integrante de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional, del Instituto Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, disculpe, Ciro Murayama. ¿Cómo estás, Ciro? Hace mucho que no platicábamos. Hola, encantado de estar en tu espacio. Muy buenas noches. Pues qué gusto. Oye, mega multota, ¿no? Pues sí, es un conjunto de multas, pero ahora hay que decir por qué. 402.27 millones de pesos contra partidos políticos o sobre la violación de ley que tuvieron partidos políticos. Es alto el monto si uno considera el tamaño. Decías tú que era el 4% de las prerrogativas, pero digo, no es tampoco algo que se vayan a quedar sin ejercer, pero sí es un monto importante. El tema es saber por qué. Claro, mira, precisamente por su nacimiento, después de haber sido IFE, tiene la tarea, y eso nos diferencia con la institución que nos antecedió, de fiscalizar a los partidos políticos en todo el país. Antes el IFE solo auditaba a partidos políticos nacionales en lo que tiene que ver con los recursos que se les daba a nivel federal, pero ahora se está haciendo la auditoría, la revisión del dinero que reciben también en los estados, y lo mismo a los partidos políticos locales, de tal manera que la exigencia fiscalizadora es la misma ya en todo el país y no depende de las autoridades locales que tienen, digamos, más problemas en términos de recursos y de capacidades como fiscalizadoras, y esto pues da como resultado que se incrementen de manera importante las sanciones frente al esquema anterior. La fiscalización que votamos hoy corresponde al ejercicio ordinario de 2015 y para ese año estamos poniendo multas por 402 millones de pesos, como bien decías, y el antecedente es que el mismo ejercicio correspondiente a 2014 que hicieron los institutos locales, todavía no el INE, porque el INE se crea en el 14 y entonces su facultad empieza en el 15, por eso es que es el primer ejercicio que fiscalizamos, habían puesto sanciones de 36 millones de pesos, de tal manera que pues se trata de un crecimiento importante, de 36 millones en lo local, que ahora son 273, y además estamos poniendo 128 millones de pesos en lo federal, que nos da estos 402 millones de pesos. Así que pues se trata de una fiscalización más estandarizada y más exigente. Los propios partidos así lo reconocieron. Ellos hoy nos pedían que aminoráramos algunas multas. De hecho, eso ya se había realizado desde los proyectos, porque en efecto hay reglas a nivel federal que no aplicaban a nivel local, y entonces estamos como en una etapa de transición, pero esto va incrementándose la exigencia de rendición de cuentas a los partidos políticos, estén donde estén. Este tema que tú dices, la posibilidad de que los partidos, al estar conscientes de que a todos les aplicaron la regla con la misma tijera o les aplicaron la misma vara para medirles, aquí el tema es qué condiciones existen para que se desincentive el que los partidos se pasen las rayas. Bueno, pues yo creo que las propias sanciones a veces yo creo que se las pasan porque la otra parte es más amplia, sí, ¿no? El problema es que esto les va a afectar su operación para el año próximo, de tal manera que comités estatales de los partidos que estaban acostumbrados a ciertas prácticas laxas en términos de contabilidad, de uso de los recursos, pues esa práctica laxa en el pasado implica un castigo en el presente y en el futuro que los va a debilitar como organizaciones. Entonces la única forma de no afectar, digamos, la estabilidad financiera de los partidos es cumplir con la norma. Así que o cumplen o eso se va a traducir en sanciones a todos ellos, de tal suerte que los propios partidos pues han reconocido que lo que ellos hacían, lo que estaban acostumbrados a nivel federal cuando el IFE los fiscalizaba, pues no tenía que ver
con lo que hacía la autoridad local. Déjame comentarte que incluso en vez de tener una unidad de fiscalización fuerte, sólida, con personal especializado, que es lo que nosotros como autoridad nacional sí podemos hacer, lo que ocurría en los institutos locales es que pues se entregaban los informes y eran estructuras tan débiles porque no tenían financiamiento, no tenían plazos, en fin, que lo que hacían era tomar esos informes y dárselos a un despacho de contadores para que hicieran una auditoría, pues como si se tratara de auditar las cuentas pues de cualquier negocio, una papelería, en fin, no una fiscalización especializada en partidos políticos. De ahí que las multas fueran casi inexistentes en el pasado. Interesante. Muchas gracias por estar con nosotros, Ciro. No, hombre, muchas gracias a ti, Alicia. Buenas tardes. Hay que estarnos en contacto más seguido todavía. Los temas electorales son de vital importancia porque nosotros pagamos las elecciones. Nosotros también debemos exigir un apoyo o conductas específicas que favorezcan la aplicación irrestricta de la ley. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Abrazo.